Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a su casa. Hoy quiero hablar sobre el sufrimiento, un poco sobre la depresión, sobre el por qué sufrimos, cómo se crean las emociones en nuestra mente y de qué manera nosotros mismos podemos eh, ayudarnos a nosotros mismos para poder combatir todas estas situaciones que generamos nosotros, ¿no? Y cómo dejar de sufrir, que es algo que se ve muy a menudo, ¿no? En el mundo, la mayoría de personas, quien no quiere ser feliz, quien no quiere poder controlar sus emociones y por ende, ¿no? Tener una vida un poco más tranquila, calmada. Entonces, rápidamente definiré los puntos más importantes en base a una teoría. Esta teoría fue creada por Aaron Beck, es un psiquiatra estadounidense. Estaba viendo un poco sobre su vida y resulta que él se vino a Estados Unidos, eran judíos, entonces él originalmente es judío, vino a Estados Unidos con sus padres y él estaba experimentando muchas situaciones en su vida. Su madre, después de que él nace, la hermana de él muere y la madre tenía depresión crónica. Y entonces esto lo hace a él como querer encontrar respuestas de qué es lo que pasaba, ¿no? Porque las personas se deprimen, porque hay sufrimiento, porque incluso él creo que se enferma de una enfermedad también, lo cual le ocasiona muchas situaciones también como de depresión, ¿no? Y quién no ha tenido una depresión en su vida. La mayoría de nosotros hemos tenido algún tipo de depresión, algún tipo de ansiedad, ¿no? Miedos. ¿Quién no tiene algún miedo? ¿Quién no ha tenido algún miedo en la vida? Quiero hablar un poco de la triada cognitiva. Él desarrolló esta es una teoría, triada cognitiva, un poco para no olvidar, ¿no? Este hombre, este psiquiatra es muy famoso, muy reconocido, es un gran psiquiatra, psicoterapeuta también, y es muy reconocido, ¿no? Que él empezó con sus estudios en 1960, 70 y descubre esta teoría, ¿no? Del triángulo cognitivo o triada cognitiva. Y él también generó y creó la terapia que viene siendo cognitivo-conductual o la terapia cognitiva, ¿no? Entonces, esta teoría de la triada cognitiva se compone por tres elementos, por eso se llama triada. Pensamientos, emociones y comportamientos. Lo puedes llamar PEC, que es la abreviación. Entonces, ¿qué pasa? Una situación en la vida, una experiencia, produce pensamientos. O sea, nosotros empieza todo con la vista, ¿no? Nosotros estamos viendo algo. ¿Qué pasa? Luego empezamos a generar pensamientos. Estos son pensamientos automáticos que se están generando en base a que a tu pasado, en base a tus inseguridades, en base a tu vida, en base a lo que hayas vivido. Cada persona tiene una historia, todas las historias son importantes, todas las historias. Entonces, crean pensamientos, de esos pensamientos se forman emociones en nuestro cuerpo, ¿no? Que es la tristeza, el miedo, alegría, incluso cualquier tipo de emoción está ahí. Y luego comportamientos. En base a estas emociones vamos y nos comportamos. Vamos y decimos algo a aquella persona, ¿no? Si estás alegre, ¿no? ¿Cuáles son los comportamientos que uno hace? Va y busca un amigo, va y canta, baila, haces cosas que incluso incrementan esa alegría. Si estás enojado, triste, ¿cuáles son algunos comportamientos que muchas personas hacemos? A lo mejor llorar, a lo mejor ir y estarle reclamando a la persona, a lo mejor tener eh, enojo hacia los demás, a lo mejor dormir demasiado o no querer hablar con nadie, ¿no? Y eso va a causar lo que tú hagas. Entonces, cuando este psiquiatra se da cuenta y hace esta teoría, se da cuenta que estas tres cosas, nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, están influenciando uno a otro. Cuando tú mueves uno o cambias uno, entonces estás cambiando los otros dos. ¿Qué significa aquí, no? Que si nosotros queremos comportarnos bien, comportarnos en amor, comportarnos con alegría, tener emociones de alegría, de motivación, de felicidad, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar los pensamientos. Cambiar esos pensamientos negativos automáticos que a todos se nos vienen, que son comunes en todos nosotros, la mayoría de personas,
darnos cuenta, ¿verdad?, de estos pensamientos y empezar a cambiarlos, poco a poco, empezar a cambiarlos. De esta manera nuestras emociones van a cambiar, nos vamos a sentir bien, alegres, felices y nuestros comportamientos nos va a ir bien en la vida. Entonces esto es algo muy importante, muy significativo encontrar esta teoría, porque entonces te das cuenta que no estás solo. Si tienes estos pensamientos, tu mente está constantemente activa y eso es algo que a todos nos ocurre. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta es, esos pensamientos no son reales, no son reales por más real que se sientan. Esa voz interna que está tuya, que te está diciendo cosas negativas, interpretaciones negativas de lo que ocurre, no es real. Entonces tenemos que empezar a trabajar con eso. Muchas personas, la manera en que, como he dicho, ¿no?, una de las maneras de trabajarlo es ir a terapia cognitiva, que es esta terapia que se ha inventado por este psiquiatra, Aaron Beck. O si no tienes la manera de pagar una terapia, empezar a trabajar en ti mismo. ¿Cómo se trabaja en uno mismo? Siendo consciente de nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos ser conscientes de nuestros pensamientos? Empezando observando. Observa tu vida. Date cuenta que esta situación, este evento, ¿qué causa en mí? O cuando me siento triste, ¿por qué me siento triste? Entonces ponte a observar. ¿Qué pasó? ¿Qué situación pasó que me hizo sentir triste? ¿Y por qué? Entonces evalúa todas estas cosas. De esa manera vas a ver cómo vienen estas emociones, de dónde vienen, por qué se generaron, y la gran mayoría de veces se generan internamente por nuestros pensamientos negativos, que es la percepción que tenemos del mundo, de nosotros, del mundo y del futuro. Son esas tres cosas que este psiquiatra encuentra: nosotros, el mundo y el futuro. Entonces, cuando tenemos estos pensamientos negativos constantes que están viniendo en nuestra mente, nosotros decidimos si hacerles caso, si dejarnos guiar en base a ese pensamiento negativo o simplemente cambiarlo. Simplemente reconocer y decir, no, esto no es real, ¿sabes qué? No voy a reaccionar y no voy a actuar en base a ello. Es un proceso, no es tan fácil como parece, como lo estoy diciendo, ¿verdad? No es tan fácil, tomar algo de tiempo. Entonces, ¿de qué manera podemos trabajar en uno mismo? ¿Cómo podemos quitar estos sufrimientos y poder controlar o crear la vida que queremos? Porque nosotros constantemente estamos creando con nuestros pensamientos, con nuestras percepciones. Estamos constantemente creando. Inconscientemente significa sin darnos cuenta. Todos tenemos estos pensamientos constantes e inconscientemente estamos creando esta vida en base a nuestros pensamientos. Están generando emociones en nuestro cuerpo y estamos actuando de tal o cual manera en base a estas emociones. Entonces, cuando sabemos esto, es muy importante darnos cuenta, porque de esa manera podemos empezar a cambiar. Al cambiar esos pensamientos, cambian esas emociones y por ende el cómo actuamos. Bueno, ya para finalizar voy a terminar de hablar de este psiquiatra, ¿no?, Aaron, y un poco más de lo que podemos hacer para dejar de sufrir, ¿no? ¿Qué manera podemos dejar de sufrir? Una de las maneras es la introspección. Y leeré un poco aquí las palabras de lo que significa introspección. Es la mirada interior que se dirige a los propios actos o estados de ánimo. Entonces, observar esa mirada interna, irnos a nuestro interior, observar cada uno de esa vida donde veamos el mundo como un lugar seguro. El mundo es un lugar inseguro donde no hay seguridad y no hay paz y no hay calma, ¿no? Todas estas son pensamientos que se crean, distorsiones en el pensamiento. Estas así se llaman. Son este tipo de ideas y pensamientos negativos que se nos generan del mundo en base a lo que nos haya pasado. Típico, ¿no? Catastrofizar, ese es uno. Hacer toda una catástrofe, ese es un tipo de distorsión cognitiva. Esto quiere decir que hacemos una catástrofe de que va a pasar lo peor, ¿no? Estamos esperando y creando que va a pasar siempre lo peor en el mundo por algo que nos haya pasado. Otra puede ser los absolutos.
Eso significa que nosotros usamos pensamientos negativos como nunca, nunca seré amado, nunca seré respetado, o todo el mundo me odia. Siempre me pasa esto a mí, ¿no? Usar el siempre, el nunca, el todo el mundo, todos son iguales. Todos este tipo de pensamientos hacen que nosotros creamos que esto es cierto, ¿no? Cuando nadie es igual a nadie, nunca. Estas palabras, estas distorsiones cognitivas se generan en base a una experiencia. Por ejemplo, una persona que le fueron infiel, se va a generar este tipo de pensamientos negativos o distorsiones cognitivas, ¿no? No puedo confiar en nadie, todo el mundo es inestable, todos son mentirosos. Se van generando estos pensamientos automáticos y llega a pasar que la persona se siente triste, se siente que no hay sentido a su vida, se siente que no puede confiar en nadie, que hay mucho sufrimiento, mucha ira, mucha tristeza. Entonces, esa persona tiene que trabajar en estas emociones y sacarlas de ese cuerpo y limpiar su cuerpo, limpiar su mente también, pero también trabajar en ese niño interno y trabajar en esa herida que se le generó por esta situación, ¿no? Una vez que ella trabaje con esta herida, entonces podrá ver el mundo diferente, podrá darse la oportunidad de amar, podrá darse la oportunidad de seguir intentando, de no darse por vencida y pensar que siempre le va a pasar lo mismo, que todo el mundo es así, es mentiroso, que no podemos confiar en nadie, ¿no? Entonces empezar a confiar en el mundo, empezar a ver a las personas de otra manera y poco a poco perdonar a esa persona, ¿no?, que cometió este error. Y no hay justificación cuando alguien hace una falla hacia alguien o hace sufrir al otro, no hay una justificación cuando esto ocurre, ¿verdad? Pero tenemos que tener un poco de compasión por el otro, porque no sabemos, esta persona que hizo este mal tan grande, no sabemos cómo ha vivido él, cómo ha estado su familia. Probablemente esta persona jamás ha conocido el amor, nunca lo ha conocido. Probablemente esta persona ha sufrido ciertas cosas que lo han llevado a actuar y ser de la manera que es. Entonces, nadie somos perfectos y empezar a verlo con compasión nos va a ayudar a entender el por qué lo hizo y no tomarlo personal. De esta manera es ajeno a nosotros y no lo internalizamos, no lo hacemos parte de nuestra vida. Entonces, ¿qué es la introspección? Es la mirada interior que se dirige a los propios actos o estados de ánimo. Entonces, esa mirada interior es importante, ir hacia nuestro interior y ver esos estados de ánimo que estamos teniendo el día a día. De esa manera podemos trabajar en ellos, trabajar en nuestra autoestima, en el amor propio. Empezamos también a hacer actividades que nos vayan a beneficiar. Si nuestro cuerpo ha vivido un trauma físico, emocional, sexual, los cuerpos se convierten en algo que no es seguro para nosotros. Por eso muchas personas no aceptan, no quieren su cuerpo, no les gusta. Hablan mal de su cuerpo, tienen pensamientos de odio mi cuerpo, odio esto, lo otro. Nosotros tenemos que empezar a cambiar eso, empezar a amarnos, empezar a limpiar lo que haya pasado con nuestro cuerpo, para entonces sentir que nuestro cuerpo es un lugar seguro. De esa manera va a ser fácil poder meditar, porque cuesta mucho meditar y empezar a sentarnos y empezar a observar. Poco a poco con esta observación te darás cuenta y empezarás a generar y cambiar estas emociones. Empezarás a controlar tus estados de ánimo y empezarás a modificar todo esto. Entonces yo te recomiendo esa introspección, que hagas meditación, yoga, actividades que te ayuden a limpiar, a sentirte seguro con tu cuerpo, porque el yoga es uno de ellos, donde te vienen todos estos pensamientos negativos de vergüenza, de pena, no quieres mostrarte, no quieres que los otros te vean. Entonces empieza a trabajar en aceptar tu cuerpo, en aceptarte a ti, amarte a ti, reconocerte a ti, tu interior, abrazarte, perdonarlos. De esa manera vas a empezar a ver cambios. Entonces, ya por último voy a leer esta frase de el Maestro Jesucristo.
muchos de nosotros somos seguidores fieles a Él y sus palabras, ¿no? No tanto una iglesia o un tipo de teoría, pero más como las palabras de Él y la esencia que Él tenía, la misión que tuvo aquí en el mundo, ¿no? Que fue demostrar amor incondicional hacia los demás, el perdón especialmente. En muchos de sus frases que Él decía es en base a eso, al amor incondicional hacia los demás y hacia ti mismo. Entonces, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Entonces, ámate a ti mismo, ámense los unos a los otros, ama a todos, ámate a ti, ama todo lo que te rodea. No importa lo que haya ocurrido, pero ama a todos. Todos cometemos errores, todos estamos aprendiendo. No sabes la vida que ha vivido aquella persona que ha hecho eso, que te haya hecho sufrir. Entonces, y no sabes, piensas que eres la única persona que sufre, pero muchos hemos sufrido y muchos están sufriendo, nada más que no lo abran, no lo cuentan. Entonces, te recomiendo que escuches esto, ¿no? El amor incondicional, la compasión, y que le des, ve con esa mirada, con esos ojos, tu percepción y la percepción que estás creando, vela con otros ojos, como la mirada de los niños, como decía Jesús, ¿no? Con esa humildad, ve con ese amor a los demás. No importa lo que hayan hecho, no importa, pero simplemente dales ese amor y esa compasión que merecen. Muchos de ellos jamás han visto el amor, jamás han tenido ese amor en su casa desde niños. Por eso se han criado imitando el odio, imitando la pelea, imitando todo lo que han visto. Entonces, esta es otra frase que me gusta mucho. Él dice esto: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, él aquí está hablando de que nuestros ojos, nuestras percepciones tienen que ver si nosotros llenamos nuestro cuerpo de tinieblas o de luz. Entonces, si tu ojo es bueno, si la lámpara de tu cuerpo, que son los ojos, las percepciones que ves, las cosas que ves, las ves con la mayor compasión, viendo la bondad, viendo que lo que el otro hizo, ¿no? Lo hizo por alguna razón específica. Si empiezas a darte cuenta de ello y lo ves con compasión, entonces estarás llenándote de luz, aún a pesar del sufrimiento que te hayan causado esas personas. Entonces, si ves las percepciones y a los demás como algo maligno, tus percepciones siempre son malignas, siempre va a pasar algo malo y tienes estos pensamientos negativos, vas a estar creando tu propia realidad y entonces llenando tu cuerpo de tinieblas. Entonces, si quieres llenar tu cuerpo de luz, sigue esos pasos. El mismo Jesucristo lo decía, ¿verdad? Que nuestras percepciones hacia el mundo y hacia los demás sean distintas, cambiemos esas percepciones que tenemos, esas que se han creado por tantos años debido a nuestras experiencias y nuestras historias. Aquí nada se juzga, nada, todos somos importantes y Jesús amaba a todos por igual, no importa cómo te veías, no importa lo que hayas vivido, mereces amor, mereces respeto, mereces compasión, no importa el error que hayas hecho, no importa a quien hayas lastimado, tú mereces perdón y esa persona merece también perdón y merece aceptación. Perdonar no significa que vas a quedarte con esa persona toda tu vida. No, perdonar significa perdono, sano y dejo ir. Muchas veces se tiene que dejar ir la persona si él sigue actuando en base a lo que esa persona ha aprendido, ¿no? Y causando sufrimiento a otros. Aléjate de esa persona. Perdona, acepta y vete. Perdónate a ti mismo y sigue tu vida. No necesitas, no porque alguien perdonó a alguien va a tener que estar con él el resto de su vida. No. ¿Por qué? Porque tu seguridad es primordial. Tu seguridad, tu tranquilidad, tu paz. Entonces no quiero que se malinterprete esto en decir, porque perdonar significa vivir y aguantar el abuso. No. Perdonar no significa aguantar abuso, perdonar significa aceptar y darte cuenta de dónde viene ese abuso y dejar ir.
trabajar en ti, trabajar en tu interior y todas esas emociones que se te han generado a lo largo de los años y no seguir en ese patrón, no seguir viendo con tus ojos, con la lámpara del cuerpo que es el ojo, no seguir viendo con ese ojo, con un ojo maligno, o sea, no seguir viendo todo lo malo y quedarte en eso, porque entonces estás generando tus propias tinieblas, generando estos sentimientos que te van a albergar y se van a quedar ahí. Así que yo te invito a que trabajes en ti mismo y empieces a generar esa compasión hacia los demás. Cuídate, protégete y lo que sea que te dé tranquilidad, agárrate de eso, lo que te dé paz, lo que te dé alegría. Haz ejercicio, empieza a comer bien, empieza a decir estas afirmaciones positivas cada mañana. 5 afirmaciones positivas, da gracias. El dar gracias te saca de ese estado de víctima, de ese estado de sufrimiento. Da gracias por lo que tienes. Porque acuérdate, si la mente se está enfocando solo en lo negativo, estás generando lo negativo. Si la mente se enfoca en positivo y en lo que sí tiene, en vez de lo que no tiene, empiezas a generar más abundancia y empiezas a generar más riqueza en tu vida. Entonces agradece cada mañana. Aunque tu vida esté muy dura, agradece. Agradezco por el cielo que veo hoy, está hermoso, está azul. Agradezco por otro día más. Agradezco poder ver, agradezco poder tener voz. Agradezco estar aquí, agradezco enfocándote en el presente, porque de esa manera no te enfocas ni en lo que ya pasó ni en lo que va a pasar. Quédate en el presente. Esa es una de las cosas más importantes, enfocarte en tu presente y empezar a valorar lo que uno tiene, agradecer. Cada mañana levántate con 3 cosas que agradezcas, o al menos a la semana. Primero empieza cada semana de unas 3 o 5 cosas que agradeces en la semana y escríbelas. Ten un diario en el cuaderno donde estés anotando esto. Y ya luego, si puedes hacer este hábito a cada día, hazlo cada día. Una cosa que estés agradecido el día de hoy. Vete al espejo y dite estas oraciones positivas o este tipo de mantras o este tipo de afirmaciones positivas de yo me amo, yo me acepto, yo me perdono, yo perdono a los demás. Todas estas, yo soy suficiente, yo confío en los demás, todo va a estar bien. Todas estas pensamientos positivos te van a ayudar a que durante el día tengas un buen día, que estés percibiendo cosas y aunque se te venga un pensamiento negativo, tú poder darte cuenta, seguramente está teniendo mal, alguien te ve con malos ojos, te hace gestos, dices, bueno, seguro tuvo un mal día y ya, déjalo. No te enganches en ese pensamiento negativo y sigas pensando más y más y más, porque entonces es como una cadenita, conecta y es muy difícil cortarla. Entonces dejemos de engancharnos en esos pensamientos negativos y solo verlos pasar enfrente de ti. Igual cuando medites, siéntate cuando hagas introspección. Vienen pensamientos negativos, déjalos, no importa, no luches con ellos, déjalos pasar enfrente de ti. Déjalos pasar como si son olas de mar así. Que pasen, no te enganches, porque cuando te enganchas en uno, entonces viene más y más y más. Entonces déjalo pasar, velo, obsérvalo, déjalo pasar. El meditar, como he dicho, no es, el propósito de meditar no es parar tu mente de pensamientos, porque eso es muy difícil. El propósito es solo no engancharte en esos pensamientos, regresar a tu respiración, seguir dejándolos pasar hasta que llegue un momento que ya no prestas atención a esos pensamientos y ya simplemente es como que no existen. Así que bueno, recuerden que presten atención a las cosas que uno quiere generar y dejemos de prestar atención a las cosas que nos hacen daño, dejemos de prestar atención a las cosas negativas de la vida. Nosotros tenemos que estar bien y no dejar de sufrir por una vez por todas. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, muchas bendiciones a ustedes, a sus familias, a todos los que han sufrido o que están sufriendo en este momento. Nosotros podemos cambiar esa realidad, todo está en sus manos. Gracias.